Bienvenidos, manitas. Hoy un nuevo vídeo de cartonaje. Vamos a hacer un pequeño y bonito maletín. ¿Queréis ver cómo hacerlo? Acompañarme, que empezamos. El cartón que voy a utilizar es tanto para la base como para la parte alta, la tapa, cartón contracolado de 2 milímetros de grosor. Y para el lateral, este otro cartón contracolado que es de 1 milímetro de grosor. Como dos de las esquinas van a ser redondeadas, he cogido este que es más flexible. Pero con este ya sabéis que también lo podéis hacer. Cuando lo estamos montando, esa zona la humedecéis con agua y en húmedo trabajáis. Vais pegándolo y dándole forma. Las medidas son las siguientes. Para estas dos piezas, que son iguales, 22 centímetros por 15 de alto. Y esta otra, de momento os puedo dar la medida del alto, 10 centímetros. El largo tiene que ser lo suficientemente largo que rodee nuestra maletita. Si no tenéis una tira de cartón tan larga, no pasa nada, podéis ir uniendo trozos que después eso no se va a notar. Vamos a redondear las dos esquinas frontales de la maleta en ambas piezas. Empezamos a montar nuestra maletita. Lo primero, de esta tira larga vamos a cortar el trozo para pegarlo en la parte trasera, que es en recto, 22 centímetros. Nos preparamos trocitos de cinta de carrocero para sujetarlo mientras la cola se va secando. Y cola blanca de carpintero. Pegamos primero esta pieza a nuestra base. Pasamos ya a pegar el lateral. Lo primero que tenemos que hacer es colocarlo en nuestra base y marcamos con un lápiz en el lateral, más o menos el espacio que ocupará la curva de la maleta. Este cartón, como es de 1 milímetro, simplemente con hacer así yo ya le doy forma. Pero si utilizáis el de 2 milímetros, esta zona de aquí es la que con un vaporizador empaparéis de agua y poco a poco vais dándole la forma. Sin esperar a que se seque, ya lo vais pegando. Lo mismo en esta esquina que en la otra. Y vamos pegándolo a la base, a un lateral corto y al largo. Ya lo tenemos así. Ahora cogemos la tapa y se la vamos a pegar de la misma manera. Y ahora ya terminamos de pegar esta parte de aquí. Aquí al final me ha sobrado este poquito de cartón que cuando esté bien seco le pasaré el cúter y lo ajustaré a la esquina. Ahora hay que esperar a que se seque. Pues ya está seca y ahora vamos a separar la tapa de la base. En el canal tengo varios vídeos haciendo maletitas de distintas decoraciones y distintos tamaños. En la cajita de descripción del vídeo os dejaré los enlaces por si no lo habéis visto o preferís hacer aquellas otras. A esta ya le he cortado el sobrante. Era medio centímetro lo que me sobraba, ya se lo he cortado. Ahora, como os he dicho, vamos a separar la tapa de la base. Desde la parte de arriba he marcado todo alrededor 2,5 centímetros. Pues por ahí vamos a cortar. Importante que el cúter esté muy bien afilado. Poner una cuchilla nueva. Vamos a dar pasadas sin presionar, dando pasaditas una detrás de otra hasta llegar a atravesar el cartón. Es la manera para que los cortes os queden rectos. No ejerced presión. Colocamos nuestra regla en la marca que hemos hecho y vamos pasando.
Pasamos a cantear forrando toda la maletita. Para ello, como suelo hacer siempre, cartulina, tiras largas de 3 centímetros de ancho. Vamos a hacerlo en toda la maletita, menos en este lado de aquí y en este lado de aquí, que ahí es donde después formaremos la bisagra y no va a hacer falta que lo canteemos. Pues lo vamos a ir pegando con cola blanca de carpintero. Como estáis viendo, no le he quitado la cinta de carrocero que sujetaba mientras se secaba la cola. Así me ayudará para reforzar. Para forrar el exterior, lo primero que vamos a hacer va a ser forrar los laterales. Cartulina, yo la tengo en este color vainilla, pero si la tenéis blanca, mucho mejor. Y tela, una tira de cartulina que rodee estos 3 laterales, este de aquí no, este lo dejaremos para después, con el ancho 7,5 y le vamos a quitar medio centímetro a esa medida, así que vamos a cortar tiras de 7 centímetros de ancho para aquí y para aquí lo mismo, medís el ancho y lo que os dé le quitáis unos 4 o 5 milímetros y la tela la cortamos con 1 o 1,5 centímetros de margen todo alrededor. Para pegarla, cola blanca de carpintero. Cuando pegamos tela a cualquier soporte, bien sea cartulina, cartón, cualquier soporte, es muy importante que apliquemos la cola de manera uniforme y bien extendida. No dejemos grumos ni ningún trocito de la superficie sin aplicar la cola, porque si no, en esa zona la tela no se nos va a pegar bien y nos creará esas bolsitas feas que ya no tiene ningún remedio. Para asegurarnos de pegarla bien y eliminar el exceso de cola que pueda haber y manchar nuestra tela, pasamos una toallita húmeda por encima y el exceso de tela lo pegamos hacia adentro. Para forrar tanto la tapa como la base, lo mismo, cortamos cartulina con la medida de cada lado, retirándole unos 4 o 5 milímetros, 22 por 15 centímetros. Recordad que tenéis que redondear también estas dos esquinitas y lo forramos igual que hicimos con los laterales. Cuatro piezas ya forradas y secas y pasamos a pegarlo a nuestro maletín.
Pues ya están las 4 piezas pegadas, la parte de arriba, laterales y la base. Mientras esto se seca, vamos a aprovechar para hacer la bisagra. En esta maletita voy a intentar no utilizar herrajes. Vamos a sujetar con cinta de carrocero la tapa a la base, intentando que coincida estos lados, igual que en la parte de delante, y que no se nos mueva. Voy a colocar cinta de carrocero, pero también le voy a añadir un pelín de cola para asegurar mejor. Mientras tanto, vamos a formar la pieza que después pegaremos en la trasera. En toda la caja lo he hecho independiente, evidentemente, porque la maletita se tiene que abrir. Aquí lo voy a hacer todo en una pieza y así a la vez formaremos la bisagra. 2 trocitos de cartulina, uno para la base y otro para la parte de la tapa. Igual que hemos hecho con el resto, quitándole a las medidas del lateral medio centímetro. Y vamos a pegarlas en la tela. Pero entre esta pieza y esta otra vamos a dejar medio centímetro de distancia. Esa va a ser nuestra bisagra. Y ahora ya la vamos a pegar en su lugar, intentando que este medio centímetro coincida con la unión de las dos piezas. Ahora lo vamos a tener que dejar secar muy bien antes de poderlo abrir. Pues ya tengo seco este lado y fijaos que abre y cierra perfectamente. Yo lo he dejado secar 1 horita. Aquí estos días está haciendo un calor tremendo, así que con 1 hora es suficiente. Ahora vamos a reforzar por el interior. De momento le voy a poner solamente el trocito de cinta de carrocero, porque primero quiero colocarle el cierre antes de empezar a forrar el interior. Al igual que hice con la bisagra, que no quería utilizar bisagras metálicas, ningún tipo de herraje, para el cierre voy a hacer lo mismo. Y lo voy a hacer con un elástico y un botón. Para el tirador, un trocito de cuero y que voy a coser aquí. Pues ya tenemos listo el cierre y el asa. Ahora pasamos a forrar el interior. Lo primero, vamos a pegar un trocito de tela en este lado de aquí para ayudar a la bisagra que pegamos en la parte de fuera.
Con una plegadera vamos a ir marcando justo el borde de ambas piezas para que se quede bien pegadito. Y no lo vamos a poder cerrar hasta que esto no se seque. Pues ya tengo seca la bisagra y así es como ha quedado. Abre y cierra perfectamente y tela por este lado, tela por este otro. Esto no se suelta en la vida. Y ahora vamos a terminar de forrar el interior. Tiras con la misma cartulina que utilicé para cantear. Como hacemos siempre, medimos el alto y le quitamos medio centímetro al alto para que quede justo por el borde. A la medida que nos da, le añadimos 1 centímetro para hacer la pestañita que cubre el canto del interior de la maletita. Con lo que tenemos que cortar una pieza de 8 centímetros de ancho y doblar la pestañita, ese centímetro. Una tira larga que nos dé para rodear todo el interior. Si no tenemos tira tan larga, que a mí con esta no me va a dar, pues después le pondremos un añadido y no se notará. Esta para la parte de abajo. Para la parte de la tapa, lo mismo. Medimos el alto y el centímetro de más para hacer la pestaña y cubrir el borde. En total cortamos una tira de 3 centímetros de ancho y cortamos ese centímetro de pestaña. Con lo que aquí nos quedan 2 centímetros para cubrir el lateral de la tapa. Pues vamos pegando estas dos piezas. En esta parte de aquí y aquí, como es curva, en esas zonas, en la parte de la pestaña, le haremos los típicos cortecitos para que se nos adapte en la curva mucho mejor. Para la base y la tapa, dos piezas iguales de 21,5 por 14,5. Redondearemos la parte delantera de nuestra maletita en ambas piezas. Volvemos a coger lo mismo que utilizamos para cortar el cartón. Marcamos y recortamos. Con un cordoncito y dos tornillos pequeñitos para que no me atraviese la maletita, un tirador que voy a atornillar la tapa a la base para que cuando abramos la tapa no se nos vaya hacia detrás. Y yo ya lo voy a dar por terminada. Podríais decorarla con muchísimas más cosas, alguna puntilla aquí en la parte de arriba o rodeando la tapa, lo que queráis. Yo la voy a dejar así, me gusta cómo queda. Y me da la sensación que al haber utilizado esta tela de cuadros parece como una cestita de estas de picnic. ¿Nos parece? El cierre, un botón y ya tenemos nuestra maletita lista. Yo la he forrado con tela y sé que hay a quien no le gusta utilizar la tela. Si es vuestro caso, podéis forrarla con papeles decorados de scrap y os quedará igual de bonita. Si os ha gustado, como siempre, darle like al vídeo y compartirlo. Y si os animáis a hacer la vuestra, etiquetarme en vuestras redes sociales. Me encantaría ver vuestra versión. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.